Bueno, el arte paleocristiano es un arte y hace parte de nuestro estudio porque es la unión entre dos grandes etapas en la cultura de la humanidad. eh, en- entre la época de la Edad Antigua y la Edad Media. O sea, es un punto de partida para lo que nos viene en adelante, que es la Edad Media. Entonces, por eso el estudio de este tema. Hay que acordarnos que venimos ya trabajando la parte de prehistoria con sus etapas de paleolítico, neolítico y edad de los metales, hasta la aparición de la escritura. En esta época ya empieza la edad antigua que se da hasta la caída del Imperio Romano, que fue básicamente lo que nosotros vimos en la anterior clase. Pero ¿qué pasa? Este periodo paleocristiano hace parte de esta edad antigua con características de edad media, ¿sí? Entonces, aquí ya se va a forjar este periodo. Obviamente después ya aparece la edad moderna y la edad contemporánea, pero nosotros en nuestro curso de historia vamos a llegar solo hasta aquí. O sea, eso es lo que nos atañe en este momento. Entonces, en su segundo semestre, ustedes ya mirarán, creo que retoman edad media y empiezan hasta la edad contemporánea. Entonces, ya vamos nosotros terminando nuestro estudio de nuestra etapa de historia. Bueno, para el estudio del arte europeo en la Edad Media, es muy importante realizar un acercamiento entre el arte paleocristiano, porque en él se van a gestar dos manifestaciones artísticas muy importantes, que es la organización o la creación de los templos o basílicas y la narrativa simbólica, ¿sí? Del cristianismo. O sea, estos dos elementos, mmm, estos dos elementos nacen a partir, ay, estos dos elementos nacen a partir es eh, nacen a partir de la cultura del cristianismo. Parece que se me va a cortar, tengo 10 minuticos, pero voy a continuar, ¿no? Si en algún momento se corta, por favor nos conectamos con el mismo link. Bueno, entonces hay que dar una miradita hacia atrás y pensar, los romanos hicieron unas construcciones muy importantes mmm, y en este momento ya aparecen las basílicas y aparecen la teoría del cristianismo y sus símbolos. O sea, acuérdense un poquito del cristianismo, cómo aparece con el pescadito inicialmente y después aparece ya con la evolución en diferentes simbologías. Por lo tanto, este arte se denomina arte paleocristiano, al desarrollarse en las primeras comunidades cristianas de los siglos II y III hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. El arte paleocristiano, en este se pueden ver dos periodos principales. Un periodo de persecución y clandestinidad de los cristianos en los siglos I y II, y un periodo del gran arte paleocristiano en donde dio una vuelta de 360 grados porque el cristianismo fue la religión oficial de Roma. Entonces, eh, dio una vuelta muy importante el pensamiento cristiano. En este momento, ya en el periodo
en el segundo periodo, ya es un arte que lo protege el Estado y lo impulsan las grandes jerarquías eclesiásticas de la época. Y estas jerarquías también estaban muy unidas con todo lo que es el gobierno de la época. Entonces aparece el primer periodo en donde en el siglo II y siglo III, finales de los siglos II y siglo III, las comunidades cristianas fueron perseguidas por el Imperio Romano y las dos manifestaciones arquitectónicas más importantes de este periodo fueron las domus ecclesiae y los cementerios, que eran las iglesias parroquiales, lo que se denomina en este momento como iglesias parroquiales, y los cementerios. Entonces, estas domus, estos primeros elementos de reunión significan casas de la asamblea o casas de la iglesia, en donde no tenían una forma especial, eh, pero se implementaban en unas viviendas romanas normalitas, ¿sí? O sea, las viviendas romanas que nos mostraban los compañeros en la anterior clase, se componían pues de un patio y alrededor del patio estaban las diferentes habitaciones. Estas casas se convirtieron en salones para Eucaristías y entonces se las adaptó con diferentes elementos o diferentes tabiques, dice aquí, o muros, para dividir estos sitios. Entonces, por ejemplo, tenían la entrada, una entrada normal, el patio, un patio grande, el área del bautismo, un área del bautismo y un salón para la Eucaristía. Eran los sitios que ellos tenían para sus reuniones iniciales. En cuanto a los cementerios, hay dos tipos, las areae, que eran lugares donde las tumbas se construían con estas formas de piedra, con estos elementos de piedra plana, y muy cerca de ellos se construían unas mesas en las cuales se celebraban todo lo que era el ágape funerario o todo el rito funerario pues de los entierros. O también utilizaron, esto dependía del sitio donde estuvieran, las catacumbas, que son básicamente, son, son elementos arquitectónicos clandestinos, fueron obras clandestinas que se hicieron debajo de muchos sitios para el enterramiento, pues básicamente de los cristianos. Y hay algunas catacumbas que incluso, como la que se ve en la fotografía, y que es bastante, pues bastante, ¿qué diré yo? Lúgubre. Esas son las catacumbas de París, ¿no? Sí, señor, las catacumbas de París, en Más donde, de 300 kilómetros bajo tierra, en de túneles. acuerdo, de Oh, acuerdo, explorable. de acuerdo, y donde se Miro perdieron unos mucha chicos. película. Y estas catacumbas eran decoradas con huesos de humanos. Entonces, esto es como una situación entre la vida y la muerte que anteriormente pues se manejaba de una forma diferente, ¿no? Entonces aquí ya es otro pensamiento, el pensamiento cristiano, llevado pues también a la arquitectura. Bueno, Em, el arte paleocristiano en los siglos IV y V, o sea, ya viene la segunda etapa, en donde se da el cambio y la transformación de la cultura del cristianismo. Y básicamente en el año 311 se da una parte muy importante, que es la llegada de este emperador Valerio Augusto, que él ya hace el edicto de Milán
y mediante el edicto de Milán ya se da toda la posibilidad del cristianismo de realizar sus cultos sin ningún tipo de restricción. Entonces, este edicto de Milán ya tiene más de 2000 años, ¿no? En curso. Bueno, mm, entonces, ¿qué pasa? Desde el año 313, los altos dignatarios de la iglesia se van a convertir las autoridades del imperio que antes perseguían al cristianismo, se van a convertir al cristianismo. Entonces, esto cambia el pensamiento de la administración de la iglesia y se convierte en una institución muy ligada al emperador y a la administración imperial. O sea, este es un cambio que es muy importante dentro de este tema. Como consecuencia de ello, la liturgia cristiana comienza a adoptar elementos característicos como los protocolos imperiales y adapta el tema de la solemnidad. En esta nueva etapa, em, es, todo lo del cristianismo es financiado por el alto clero y por las clases políticas, incluso por los propios emperadores. Entonces, el cristianismo tiene un auge mucho mayor. O sea, pasar de persecución a pasar a ser la religión pues del Estado, esto es un cambio muy grande. Entonces, aparece el lujo, ya aparece ya el lujo eh, en los materiales y en las construcciones. Y estos materiales y estas edificaciones son de un alto costo. Mm, lo podemos mirar, por ejemplo, en algunas manifestaciones como son la arquitectura eclesiástica y la pintura monumental que se da dentro de estos espacios. ¿Sí? Estos espacios, esta pintura se va a dar principalmente a partir de los mosaicos. Estos mosaicos van a evolucionar también y los vamos a ver muy posiblemente en la siguiente clase en la arquitectura bizantina, que también tiene unos mosaicos muy representativos. Mm, los nuevos templos cristianos se elaboraron, Profe, señor, ahorita puede regresar un poco la imagen de los mosaicos. bueno, más adelante tengo una, ¿sí? Estos son los mosaicos. Los mosaicos se hacían con pedacitos, o sea, son pedacitos de elementos cerámicos